Buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Mayorga, estudiante de Administración de Empresas de la Corporación Universitaria Uniminuto. Con el propósito de este video es dar a conocer los fundamentos de la administración en la historia. En relación con el tema de la administración en los tiempos prehistóricos, tiempo en el cual inicia con la familia como organización, en la cual fue necesario una distribución de tareas a cada miembro de esa organización. Esta familia debía organizar las tareas de la caza, la pesca y la recolección de frutos. Esta organización era encabezada por el jefe primitivo, que generalmente era el padre. Era quien tomaba las decisiones y se ubicaba en esta posición imponiendo la fuerza o por sus destrezas. Después de iniciar la organización familiar prehistórica, fue necesario la especialización de cada tarea. En la ubicación de las familias en asentamientos inician los conflictos por la posesión de tierras y bienes materiales, creando la necesidad de una organización en cabeza de un jefe para la toma de decisiones. Buenas tardes, mi nombre es Helena Acuña, soy del programa de Administración de Empresas. El día de hoy vengo a hablarles sobre la administración en Egipto. Egipto tiene una gran caracterización que es su río Nilo. El río Nilo es un río bastante grande, por lo que cuando ocurrían los deshielos ocurrían inundaciones que hacían que se formara el abono para las siembras del año, permitiendo que los egipcios tuvieran un gran desarrollo en la agricultura y en la ganadería, también que tuvieran una organización social y político-administrativa. Al principio, el cultivo de las tierras los hacían los campesinos libres. Con la estratificación social, creció el poder de los terratenientes, haciendo que los campesinos libres fueran ahora sus sirvientes. También se organizaron los señores feudales, quienes absorbían las tierras de los campesinos, haciendo que ellos trabajaran el doble para darles las grandes ganancias. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Leonardo Rivera y voy a exponer acerca de la administración en India en los tiempos antiguos. Una de las más antiguas referencias que tenemos sobre la organización del trabajo en India la encontramos en el Código del Manú, que es alrededor del año 1600 a.C. En esa referencia se decía que la mano del obrero es siempre pura mientras trabajas. La organización de los indios contaba en la cúspide con una clase social poseedora de todos los privilegios denominada Brahma. Buenas tardes, mi nombre es Milena Moreno, estudiante de Administración de Empresas. Hoy les voy a hablar sobre el tema de administración en Mesopotamia. Mesopotamia quiere decir país entre dos ríos. Está ubicada en el valle que se extiende entre los ríos Tigris y Éufrates. En la antigüedad recibió el nombre de Sumeria y sus pobladores eran llamados sumerios, quienes construyeron las primeras ciudades del mundo 5000 años antes de Cristo. Los pueblos sumerios fueron invadidos por los acaidos, asirios, quienes llegaron como conquistadores enriqueciendo con sus conocimientos de matemáticas, medicina, astronomía, arquitectura y escultura. En Mesopotamia, como en Egipto, era escasa la lluvia, así que se aprovechaban las inundaciones de los ríos para la agricultura. Los ríos crecían a causa del deshielo de las montañas del norte. Este fenómeno exige una planeación para las actividades. Mi nombre es Álvaro Ruiz, soy estudiante del programa de Administración de Empresas. Hoy les vengo a hablar sobre los rasgos de la administración en la antigua China. En los años 2000 y 1700 a.C., la cultura china se basaba en sobre los príncipes y todo le rendían pleitesía al rey, ¿no? Esto llevó a que entre los mismos príncipes se llevara una guerra campal, donde al final pues nadie ganaba. El país llegó en una decadencia de guerras y bueno, de ahí pasó a la época de 1200 a 1027 años antes de Cristo, donde floreció un periodo llamado Changji, donde se denotaba para la administración las provisiones, la comodidad, la educación, la hospitalidad, los sacrificios, trabajo, justicia y deberes militares.
Esto duró un periodo más o menos de 800 años, cuando apareció un filósofo muy reconocido para nuestra época, el filósofo... Bueno, yo soy Olga Abril, estoy en la Administración de Empresas. Hoy les voy a hablar de las teorías filosóficas y políticas de los griegos y sus relaciones con la administración. Es mucho lo que la civilización occidental nos dejó a los antiguos griegos, que eran matemáticos, economistas, políticos, artistas y pensadores. Sócrates y Platón son forjadores de pensamientos de Occidente, ideas sobre el origen y fines del Estado, analizando conceptos de libertad, justicia, moral y ética. Favorecen las artes en el desarrollo industrial y comercial. Estos pensadores, legisladores y gobernantes de aquella época podemos deducir que son prácticas administrativas que constituyen antecedentes valiosos para la administración moderna. Platón dejó en sus enseñanzas que el hombre tiene necesidad de asociarse para ejecutar actividades porque nadie se basta a sí mismo. Cada quien realiza su trabajo de acuerdo a sus aptitudes de equipo, que es donde inicia la división del trabajo, que hoy se aplica en varios niveles como sectorización económica, la producción especializada y la especificación de tareas individuales. La división del trabajo requiere de una autoridad que coordine y dirija los esfuerzos de los individuos. Aquí se creó la organización social y el Estado. La división del trabajo fue una base de los griegos para construir una estructura social administrativa. Aristóteles en su obra indica que el Estado se compone de individuos y se agrupa por sus oficios. Tales son como los labradores, que con el cultivo y la ganadería atienden la subsistencia de la sociedad. Los artesanos satisfacen las necesidades humanas y los comerciantes venden y compran. Sócrates indica que el Estado se compone de las siguientes clases: tejedores, labradores, zapateros, pastores, negociantes, etc. Y comenta que hay un orden jerárquico y que hay un individuo que administre justicia y regule los derechos de cada uno. Y dice que los políticos y los ricos son indispensables porque los primeros se dividen sobre los intereses del Estado y los segundos contribuyen al sostenimiento. Aristóteles es el primero en plantear la organización del Estado en legislador, ejecutivo. Buenas tardes, les habla Diana Velázquez. Estamos haciendo un video con mis compañeros de introducción a la administración, donde pues vamos a hablar acerca de los aportes que los romanos hicieron a la administración. En este tema pues parece que Roma tuvo unos fundadores que eran Rómulo y Remo, los cuales pues dejaron que a Roma llegaran fugitivos y inmigrantes para que asimismo se empezara a poblar, pero resulta que como habían solo hombres, ellos invitaron a mujeres de una ciudad cercana, y entonces resulta que allí se formó una guerra, que esta guerra se llamó el rapto de las Sabinas. Entonces, bueno, para solucionar esta guerra, las Sabinas intervinieron en la guerra indicando o diciendo a los romanos: no peleen más, nosotros amamos a los romanos y queremos que sean nuestros esposos. Entonces así finalizó esta guerra. Empezó a formarse más esta ciudad de romanos, en los cuales iban a intercalar el gobierno. Adicional a esto, pues resulta que empezaron a verse en las clases. En este caso, digamos que las familias más antiguas se les nombró patricia, y a las nuevas personas que iban llegando a esta ciudad se les llamaba plebeyos. Resulta que ya más adelante llegó el periodo de la República, entonces ya empezaron a asumir el gobierno unas personas a las cuales se les llamaba cónsules, y durante este tiempo pues el pueblo trató mucho de luchar por sus derechos.
Buenos días, mi nombre es Ángela Díaz, soy estudiante de Administración de Empresas. Bueno, les voy a concluir un poco de lo que vemos en este capítulo de cómo ha evolucionado la administración a través del tiempo. Desde hace muchos años existía la administración, pero como actividad humana, individual y colectiva. La administración no existió al principio como ciencia, existió como acción humana y como práctica social. La organización, la distribución, la ejecución de trabajo ocurrían al principio dentro del grupo familiar. Donde quiera que hubiera acción humana para lograr este objetivo, se practicaba la administración, lo cual se refiere a la ejecución, la dirección, coordinación y el control del trabajo. Desde las primeras organizaciones primitivas surgieron unos líderes que organizaban a las demás personas en sus actividades de caza de animales. Estas personas eran supervisadas y dirigidas por un líder. Este líder en esa época se podía visualizar como un gerente, como un símbolo de un director, un empresario, en fin. Como les contaba que en ese capítulo